Bienvenidos al maravilloso pero jodido mundo del despertar de conciencia. Cada semana estaremos compartiendo con ustedes historias, anécdotas, experiencias que esperamos los ayuden a conectar más con su alma y a vivir una vida más plena. Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de la segunda temporada del maravilloso fucking despertar. Y hoy tenemos a una invitada demasiado especial que en mi caso, ¿cierto? Es mi terapeuta desde hace 5 años y creo que pues yo no podría hablarles de nada de estos temas de conciencia si ella no existiera. Entonces lo primero es, Gloria, gracias, porque además lo hace por ayudar a la gente. Es la persona que como que lo haces porque de verdad quieres ayudar a la gente. Entonces gracias por estar acá y de verdad que qué chévere que estés acá. María, también creo que fue tu terapeuta hace poco, ¿no? Sí, ayer estuvimos en terapia y fue una experiencia maravillosa. Entonces, gracias por aceptar la invitación y para nosotros es una felicidad absoluta que nos acompañes en este episodio y además un honor, porque de verdad de ti vamos a aprender muchísimo y los que nos oyen. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Realmente la que estoy muy agasajada soy yo, porque son ustedes quienes hacen reconocimiento y yo pongo al servicio eso que ustedes reconocen, lo pongo al servicio. Así que cuenten conmigo y con eso que ustedes creen que yo puedo compartir. Entonces Gracias. Estoy aquí para ustedes especialmente, también para Camilo, pero para todos los seguidores de ustedes. No, qué son nota. maravillosos como son ellos, como son cada uno, Sebastián y María Alejandra y Camilo. No, ténganse porque este episodio va a estar bueno, porque se lo aseguro que si querían entrevistar a alguien, en mi vida hubiera sido a Gloria Amparo. Entonces, así de emocionado estoy que estoy tomando los micrófonos. Pero básicamente ese es el vibe. Entonces, Gloria Amparo, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, lo que tengo para contar es que he vivido la vida y que empecé siendo socióloga. Ese fue realmente mi inicio, digamos, buscando mi misión en la vida. Y en esa sociología me llevó a buscar muchas cosas, a experimentar muchas cosas. Sin embargo, en la sociología precisamente se le voltea a uno la vida porque se acerca a muchísimos nuevos conceptos que pues, un bachiller no tiene y que tiene. Y una de las cosas que me encanta en la sociología fue haberme encontrado también con el psicoanálisis. Cuando yo termino la sociología, hago psicoorientación en la Universidad de Antioquia, que era todo en base al psicoanálisis. Y a mí me encantó. Sin embargo, me fui a vivir la vida, una serie de situaciones en las que la sociología y la vida me ponen. Y al regreso, había que reconstruir la vida. Y en esa reconstrucción fue lo que la vida me dio, la vida me entregó. Entonces me entregó fue empezar a trabajar con el recurso humano de algunas entidades y fue fundamentalmente con entidades del Estado. Entonces fui jefe personal de la Universidad Nacional, jefe personal del ICFES, de la DIAN, fui directora de Desarrollo Institucional, también estuve en la Universidad Distrital, volví también a la Universidad Nacional, estuve en Hungría, que estuvimos como embajadores. Entonces fue toda una experiencia que me montó mucho por el lado del desarrollo del talento humano y la administración, la calidad, toda esa parte. Sin embargo, llegó un momento en que yo decía, bueno, hubo un detallito. En cada puesto de dirección que yo estaba, siempre dejaba los miércoles, y le decía a mi secretaria, los miércoles usted da cita a partir de las 4 de la tarde, da citas, porque uno en esos puestos nunca sale antes de las 9 de la noche. Da citas que yo voy pues para escuchar a la gente, que es Para hablar con las personas, Wow. que no es de problemas, sino de ellos. Y yo los escuchaba. Me encantaba escucharlos. Y después me los encontré y decía, ay, ¿usted cómo me ayudó? Yo, pero si yo lo único que hice fue escuchar. Increíble. No hice más, escuchar. Y entonces decía, no, pero usted me ayudó mucho. Cuando se llega el momento en que yo ya he hecho todo un trabajo
de desarrollo profesional, digamos, en el sector público, en esta fui en el distrito también como directora de desarrollo institucional. Bueno, y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar? Y dije, oiga, y me acordé de ese episodio que siempre lo hacía. Entonces dije, y creí que podía ser por el lado del coaching. Entonces me hice coach y empecé a hacer coaching. Pero a cada coachee algo le dolía y yo no tenía herramientas. Solamente las de Luisa Hay, que habían sido personales, que yo por ahí había empezado a trabajar como ese desarrollo interno. Ahí solo quiero parar porque Louise Hay es increíble. Increíble, hermosa. Tiene un libro hermosa, divino que se llama Tú puedes sanar tu vida. Búsquenlo, es excelente. Pura programación neurolingüística. Me lo leí el año pasado. Súper, súper recomendado. Yo no tenía eso y entonces encontré en ese momento la biodescodificación de enfermedades. Y al encontrar la biodescodificación, a mí eso me descristó. Aquello de que toda enfermedad obedece a un conflicto no resuelto, me dijo, wow, esto es lo que yo necesito. Y empecé a ver cómo era que yo iba a estudiar eso. Hice un diplomado con Eric Corbera en español y tal cosa, con los cubanos que Eric había abierto allá como una maestría. Entonces yo ya iba para allá cuando viene la escuela francesa a Colombia. Y me invitan a que si quiero partir. Y yo inmediatamente entro con su director, que es Christian Flesch, y empiezo una formación de 3 años. Pero para mí no fueron 3 años. ¿En qué era la formación, Gloria? En biodescodificación de enfermedades. Wow. Okay. Entonces, no fueron 3 años. Fueron 5 porque yo todo curso lo hacía 2 veces y lo hacía 3 veces. A mí me tenía descrestada, fascinada, encantada. Y empecé ya a ver efectos de sanación, ¿sí? Con la biodescodificación. Y entonces la biodescodificación tiene todo el planteamiento básico de lo que son todos los síntomas, que se llaman también enfermedades, de cada órgano, de cada tejido, en relación con la función del tejido. Y entonces, pero está bien, eso está muy claro, pero la sanación. Y entonces la biodescodificación le dice, no, hay que apoyarse en las otras terapias breves. Entonces, la PNL era necesaria, entonces hago PNL. Ahorita Pero nos cuentas un necesaria. poquito más de cada una de esas. Sí, también entonces Milton Erickson. Entonces, venga, vamos a hacer aquí una pausa porque Gloria sabe tanto que necesitamos guiarlos. Entonces, Bueno. una cosa que les queremos compartir hoy es el poder que tiene la terapia y las herramientas que hay, ¿cierto? Entonces, Gloria ya les habló de una que es biodescodificación, que básicamente es cómo el cuerpo somatiza enfermedades que vienen a raíz de traumas o dificultades de nosotros. Y eso, pues, hace que nos enfermemos. ¿Es cierto? Exactamente. Podríamos hablar un episodio entero de cómo uno se puede biodescodificar, pero hoy queríamos hablar de este tema, Gloria, que es, ya lo dijiste muy claro, las terapias breves. Entonces, Eso. ¿qué son Y las ahí yo terapias quiero breves? decir algo. La razón por la que yo fui a terapia con Gloria es porque yo he hecho muchos tipos de terapia y recientemente también gracias a estar en este podcast y gracias también como a esta nueva vida que estoy teniendo en donde estoy cada vez más conectada a mí, sentí que el tipo de terapia tradicional no era lo que yo quería en este momento y le pedí a Sebas una recomendación de hacer una terapia. O sea, yo no sabía nada que existían terapias breves, ni siquiera conocía el término, solo le dije a Sebas, necesito algo que en una sesión me ayuda a trabajar algo que ya tengo súper identificado. Como que yo había trabajado en mí, había hecho como recorrido un camino preliminar. Ahora, seguramente no todo el mundo tiene que hacer eso, pero yo necesitaba algo así, como yo en ese momento le decía terapia de choque, probablemente no era exactamente eso, pero necesitaba algo corto y me envió a ti. Y cuando nos conocemos y me hablas de terapias breves, es como... o sea, Se encontré el cielo. lo que necesitaba. Y para complementar lo que dice Sebas, ayer tuve esta terapia, fue un espacio muy profundo y muy sanador y ya ahora sí los dejo que Gloria nos siga contando ¿Qué son las terapias los breves? métodos. Entonces, finalmente, hay que formarse en todo eso, porque para unas
enfermedades, pues de a unos síntomas es necesario unas, pero para otros otras. Entonces ahí también está la ericksoniana, la terapia ericksoniana, pero aparece otra que es la jaggeriana, entonces yo también la hago, y las constelaciones. Y entonces las constelaciones, hay las familiares, hay las estructurales, hay las prácticas, hay las sistémicas y finalmente las últimas que han aparecido, que son las terapias, las nuevas terapias, que son las terapias del espíritu. Y al final, Y entonces todo eso, cuando yo encuentro, me voy metiendo en todo esto finalmente y realmente me enamoro, me fascina y empiezo a hacer las terapias y es muy exitoso. Realmente el que sean breves es eso, es que no hay que esperar tanto tiempo, sino que hay que ver resultados desde la primera terapia. Y es porque lo que une a este tipo de terapias es que se llega directo al inconsciente. Exactamente. Esa es la magia de este concepto de terapias. Eso, entonces ahora, explícanos eso, ¿cómo es la diferencia entre... Entonces, ¿cómo aparecen las terapias breves? Hay un psiquiatra norteamericano a finales del siglo pasado que, es una vida muy difícil para él porque él sufre muchas enfermedades de pequeño, pero él empieza a superarse y finalmente cuando ya es psiquiatra, médico, psiquiatra, y es neurólogo además, y psicólogo, entonces ya él empieza a aprender, pero ¿por qué los pacientes tienen que estar colgados de una terapia años, meses, de las terapias clásicas, con muy pocos resultados? Eso tiene que ser distinto, y empieza a investigar y a ver cómo lo va a hacer, cómo tendría que ser, y de este modo, entonces, para ese momento hay dos conceptos que se juntan y que él articula, que es el concepto del inconsciente, que lo ha descubierto Freud. Sin embargo, Freud y su psicoanálisis, que es tan rico, no trabaja con el inconsciente. Y Milton Erickson sí recoge el inconsciente y dice, lo importante no es el concepto, lo importante es cuál es su lenguaje. ¿Cómo nos metemos al inconsciente? Entonces, ese es su estudio. Y él encuentra toda la diferencia entre el consciente, que ya ustedes lo saben, el consciente es rígido, es ese que nosotros recordamos siempre, es ese que está a flor de piel allí, pero que ahí dentro no pasa nada, que trabajes con la lógica, que lo que hace es clasificar, generalizar, calificar, descalificar, sí, que es, en último término, eso es lo que hace. Y al nivel del consciente no hay transformaciones. El consciente no tiene cómo transformar. Claro, porque es como vienes programado, es lo que ya funciona. ¿Cómo vas a sanar desde algo que ya funciona? Es como si uno le diera cuerda al radio que ya está dañado, intentar dañar haciendo lo mismo. Tienes que ver cómo lo arreglas desde otro lado. Y está en oposición el inconsciente. Y entonces el inconsciente, al principio, se tiene el concepto que tiene Freud, como si fuera metafóricamente una cajita. En esa cajita se acumulan y se guardan todas las vivencias que han sido experimentadas con una emoción fuerte. Si la emoción fuerte es positiva, es un recurso que te va a ayudar en la vida. Pero si la emoción fuerte es negativa, se vuelve un bloqueo. Y desde esa cajita, todo lo que hay en esa cajita, jalona tu vida y tú no sabes por qué. Por eso Jung, que también trabajó el inconsciente, que fue antes que Freud, él decía, mientras no lo hagas consciente, lo llamarás destino. Demasiado. Y si lo haces consciente, lo transformas. Y si no lo haces consciente, lo llamarás destino. Yo tengo una pregunta ahí acerca del inconsciente. Si nosotros logramos empezar a sanar desde el inconsciente y a mover cositas por ahí, ¿eso también es conectarnos más con nuestro verdadero yo? Ay, esa pregunta está espectacular. Entonces aquí viene una cosa muy hermosa, y es que ese concepto del inconsciente de la cajita se amplía. ¿Quién lo amplía? Milton Erickson.
Pero ¿desde dónde lo amplía? Desde la física cuántica. La física cuántica ha empezado a cambiar todos esos conceptos básicos de la newtoniana. ¿Sí? Entonces, las cosas no son, la newtoniana es todo lo evidente. No, esto es lo no evidente. Entonces, por ejemplo, Milton Erickson coge la primera ley. ¿Qué dice la ley de la física cuántica? Dice que el todo está en la parte. Y la newtoniana decía, no, es que la parte está en el todo. Este dedito está en el todo que es la mano, ¿cierto? O esta mano está en el todo que es el cuerpo. Sí. No, la física cuántica dice, el todo está en la parte, o sea, la mano está en el dedo. Sí, sí, sí. Pero para entenderlo más, la gotica de agua del mar, ella, que es una partecita mínima del mar, tiene la memoria del mar, pero tiene además la memoria del universo. Del universo completo. Entonces ya, si tuviera la memoria del mar sería la cajita, pero es que ahí se amplía el concepto. Entonces el concepto de inconsciente es inmenso, grandísimo, porque el inconsciente tiene toda la sabiduría del universo, tiene todo el conocimiento del universo, tiene todo lo que tú necesitas saber. A mí me encanta eso, Gloria, porque se habla mucho de que pues, obviamente hay Dios y hay un ser supremo, una inteligencia divina, como lo quieran llamar, pero uno también es ese Dios, esa inteligencia divina y ese ser supremo. Exactamente. Es ahí donde está el concepto. Es como son las dos cosas al tiempo. Lo que acabas de decir es en último término. El todo está en la parte que es el inconsciente. O sea, el universo entero está en el inconsciente, pero esa es la ley de la física cuántica. Entonces, ¿cómo la llamó? Dijo, esto es mucho más. El inconsciente, entonces la llamó sabiduría universal. O sea, el inconsciente es ese, es el inconsciente. Entonces, él empezó a trabajar con el inconsciente. ¿Qué hizo? Puso a trabajar el inconsciente. O sea, es decir que nosotros, a través de trabajar nuestro inconsciente, nos podemos sanar cualquier cosa que tengamos. Además que traemos un montón de cosas del inconsciente que ni siquiera sabemos que tenemos, ¿cierto? Exacto, porque hay muchas cosas que nosotros sabemos lo que tenemos por nuestros síntomas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sanarlos. ¿Por qué? Porque Milton Erickson descubrió que el inconsciente era flexible, absolutamente flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que si una niña la dejaron parada vestida de novia en el altar y el novio no llegó, pues eso es un trauma que se guarda en esa cajita, ¿verdad? Pero si ella lo vuelve a vivir de otra manera, y ahí entra la imaginación, los símbolos, porque ese es el lenguaje del inconsciente, la imaginación, los símbolos, las metáforas. Si lo vuelve a vivir de otra manera, el inconsciente lo cambia. Lo cambia. Y si lo cambia, hay sanación. Y eso fue lo que descubrió Milton Erickson. Y ese tema es divino, Gloria, porque cuando lo sanas, ¿cierto? Que lo hemos hablado acá, esos tales saltos cuánticos o lo que hemos dicho, uno vive una experiencia del pasado que fue traumática. La resignificas de otra manera viviéndola, como me estás diciendo, desde el inconsciente, pues ya tu nueva realidad en el presente es nueva, porque ahora esa vivencia es positiva y me va a ayudar a mí a lograr mis nuevas cosas. Entonces, exactamente. Es ayer, por ejemplo, atendí a una señora que tuvo un trauma en la infancia bestial y ella muchas cosas le afectaron su trauma. Cuando empezamos a vivirlo, a hacerlo de nuevo, y ella en la terapia lo vive de otra manera, no lo podía creer. Porque es exactamente eso que volvió a vivir la infancia de otra manera, esos momentos de otra manera. Entonces es como dice Hammer, el creador de la biodescodificación, dice, nunca es tarde para vivir una infancia feliz. Wow. Claro, entonces decía, ahora entiendo esa frase que tú me dices. Claro, nunca es tarde. Es porque ahora nosotros podemos regresar y vivir los momentos que añorábamos vivir y cambiarla. Los cambias y el inconsciente lo toma. Y el otro lo borra, el otro lo deja, otro lado. ¿Sí? Entonces ahí es precisamente donde aparece esa episteme. Entonces, la fusión del concepto del inconsciente con su lenguaje. El lenguaje que permite entrar al inconsciente.
Entonces, con esas entradas al inconsciente, ¿qué permite? Crea con la física cuántica una nueva episteme. Y con ese episteme, al crear ese episteme, empiezan a aparecer muchas terapias que son breves. Entonces, siempre en una terapia tiene que haber ya una respuesta. Ahí soluciona algo, ya aparece. Pues yo soy fiel, no sé si prueba viviente o creyente, porque todas las terapias que he hecho yo, o sea, es duro, ¿cierto? Uno llora, uno ve memorias muy difíciles que no quiere ver, reconoce cosas muy difíciles, pero es demasiado lindo porque uno sí sale sano de esa terapia, es como listo, ya, que sanado de eso. A mí me encantaría, Gloria, que nos mostraras en un ejercicio qué es el inconsciente. ¿Cómo hacemos para que nuestros oyentes o la gente que nos escucha entienda lo que estás hablando, ¿cierto? Para ver cómo llegamos a ese inconsciente. Bueno, entonces si quieren podemos hacer un ejercicio. Nos encantaría. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, el inconsciente, hay una cosa muy linda y es que cuando Milton Erickson trabajaba con un paciente, le dijo el paciente, ay doctor, qué pesar, no vamos a poder trabajar porque es que yo no creo en el inconsciente. Y le dijo Milton Erickson, no necesitas creer, solo necesitas verlo. Entonces miren por dónde va la cosa es distinta. Entonces, el inconsciente hay que verlo. Y el inconsciente hay que verlo de una manera, cada uno tiene que verlo de su manera, tiene que buscar cómo lo quiere ver, porque debe ser algo inspirador. Entonces yo le pregunto al paciente, dime, y le estoy preguntando a los seguidores, y a ustedes dos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a avanzar. Trae esa banquita y aquí hacemos el ejercicio. Añañay, primer podcast de sanación en vivo y en directo. Y porfa, los que nos están oyendo o viendo, si están ocupados en estos momentos manejando o están haciendo algo y no pueden parar de hacer este ejercicio, acuérdense que aquí va a quedar una herramienta grabada súper bonita para que cuando lleguen a su casa esta noche, paren y le dediquen unos minuticos a este ejercicio. Entonces, ¿qué es? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más hermoso que han visto en su vida? Las mujeres. Algo inspirador. Entonces, hay unas personas que dicen, yo he visto un atardecer. Sí, la naturaleza. Otros, por ejemplo, me dijo El mar, las cataratas de Iguazú. ¿Sí? ¿Qué es lo más hermoso que he visto? Entonces, eso lo pregunto porque ¿cómo quieres ver el inconsciente? De una manera inspiradora y hermosa. Que sea lo más hermoso que tú hayas visto, porque lo tienes dentro. Entonces es algo muy grande. Es algo que tienes con una cajita que guarda toda la estructura tuya de tu vida, más tu linaje, pero tiene además todo el universo dentro. Todo el contenido del universo lo tiene dentro. Entonces, por eso tenemos que verlo muy inspiradoramente. Entonces, cada uno va a imaginar, por ejemplo, yo veo el inconsciente como un amanecer. Y a mí el amanecer me parece absolutamente divino. Entonces, cada uno va a ver, lo va a ver como... Tú, Sebas, ¿cómo lo estás viendo? Yo siempre lo veo como una playa, como con una selva al lado. ¿A qué horas? Sí, en un sunset, como a las 6 de la tarde, que el sol está como poniéndose y que tiene todos esos colores como rosados, naranjas. Bueno, entonces es esa. ¿Sí? Sí. Ese es tu inconsciente. ¿Y tú, Camilo, cómo lo ves? Yo lo veo más como un paseo en bicicleta, con el cielo despejado, así como sin carros al lado, como muy uno en su momento disfrutando como entonces tú estar viendo vivo. ese cielo despejado con ese color azul, es eso, ¿no? Ese es tu inconsciente. ¿Y tú cómo lo ves? Yo lo veo como un lugar muy específico que fui y me dejó maravillada, y es como una gruta donde entraba todo el sol directo a un espacio donde había una playa con un poquito de mar de un color parecido al de tu bufanda. Divino. Uy, sí, Bueno, fue entonces, inolvidable. ¿Por qué es tan lindo el inconsciente, Gloria? Porque tiene mucho poder, porque él todo lo puede. Porque el poder del universo está ahí. Porque está ahí el poder del universo. Entonces, él puede todo. Entonces, mire, entonces en el inconsciente está toda la información del universo, toda la sabiduría del universo, todo el conocimiento del universo, ¿sí? Y está todo el poder del universo.
Listo, ¿sí? yo estoy en mi inconsciente. ¿Ahora qué? Exacto. Ya Entonces, estoy en mi inconsciente. entonces vas a imaginar, cierra. Entonces vamos a cerrar los ojos y cuando cierres los ojos, traes el inconsciente. Y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Es reconocerlo. Lo vas a mirar, míralo. Y ahí al mirarlo, vas a conectar con él. Y conectas con él. Y le vas a decir, tú eres mi inconsciente. Vas a tener una conversación tan profunda desde el fondo de tu corazón. Le dice, tú eres mi inconsciente. Y le vas a decir, ahora te veo. Ahora te reconozco. Sé que tienes todo el poder del universo. Está allí, en ti. Que tienes toda la sabiduría del universo. Que tienes todo el conocimiento del universo. Que tienes toda la información del universo. Pero además, que tú existes para mí. Tu razón de existir soy yo. Y lo más importante, que sabes yo qué necesito. Sabes yo qué necesito. Y le vas a decir, ahora que yo te reconozco, yo te digo, me conecto contigo. Ahora te reconozco como esa parte mía, profunda y grande. Reconócela. Y sé, y te voy a dar un nombre. Y entonces vas a darle un nombre. El nombre que le ha dado la terapia ericksoniana es sabiduría universal. Si quieres puedes llamarlo sabiduría o llamarlo conocimiento, puedes darle un nombre. Pero ya sabemos que es toda la sabiduría, que es toda la grandeza. Y le dice, tú eres mi sabiduría universal, en este caso, en mi caso. Yo te reconozco y te reconozco dentro de mí. Y le vas a decir, yo sé que existes para mí y te doy las gracias. Sé que si yo no existiera, tú no existirías. Tu razón de existir soy yo. Y reconozco tu grandeza. Tienes todo el poder, tienes toda la sabiduría, tienes todo el conocimiento, tienes toda la información. Y sabes lo que yo necesito. Ahora me conecto contigo y te digo, me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Y te digo, quiero que hagas para mí lo que yo necesito. Ahora te lo pido. Haz para mí lo que yo necesito. Y te pido que lo hagas en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Porque ahora me puedo preguntar, ¿y si tú sabes lo que yo necesito, por qué no lo has hecho? Y él dice, porque no me lo has pedido. Y porque cuando me has pedido es lo que quieres, no lo que necesitas. Y yo tengo para ti es todo lo que tú necesitas. Entonces dile, quiero que hagas para mí lo que yo necesito. En todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Y que lo hagas automáticamente. Y además te digo, siempre estaré con haberte descubierto, reconocerte mío y reconocer tu poder y saber que tú solo quieres hacer lo que yo necesito. Si tienes todo el poder, yo te voy a seguir pidiendo en los momentos difíciles,
en los fáciles, en todos te diré, mi sabiduría universal, haz para mí lo que yo necesito. Y le suelto. Entonces, dile, ahora, frente a cualquier circunstancia que tengas, dile, como le llames, como le dices, yo le digo sabiduría universal, mi sabiduría. En esta situación que tengo que resolver ahora, haz para mí lo que yo necesito. Y respiramos profundamente. Y le decimos, gracias, gracias, gracias. Cuando decimos una cosa 3 veces, el inconsciente sabe que es verdad. Y cuando esté bien, para cada uno, a su tiempo y a su ritmo, y a mi tiempo y a mi ritmo, abrimos nuestros ojitos. Yo siempre la pierdo con Gloria. Uy, aquí yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo la pierdo. Pero ¿cómo así? Es demasiado chévere a ver eso y te amo. Entonces, Literal, te amo. ¿cómo fue para ustedes? Mira, yo acabo de materializar algo que me quedaba a veces difícil lograr y era la conexión con el universo. Es decir, trabajo todos los días por estar cerca de esa conexión espiritual y de conciencia y de mi interior y tenía como muchos conceptos claros, como que tengo el poder del universo, que tengo el universo cerca y que en mis meditaciones lo puedo alcanzar, y todas estas cosas, pero me quedaba difícil materializarlo para llevarlo a la consecución de eso tan poderoso que es tener esa vida en plenitud y lograr y tener lo que yo realmente necesito, que es lo que va a lograr que tenga una vida más cerca a esa tranquilidad y esa paz. Y con esta pequeña y corta meditación pude entender que está en mí, al 100%, está dentro de mí y que nunca hemos abrazado a ese inconsciente y nunca lo hemos reconocido como algo tan poderoso y que además está a nuestra disponibilidad 100% y que ahí podemos empezar a cultivar un montón de ideas y de visualizaciones y de cosas bonitas que se van a materializar. Claro. Yo lo sentí. Gracias. Sí, gracias. Yo sentí magia, Gloria, como que entregué todo. Fue como, y además es lo que, no lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Como Es lo que suelte el control y ayúdeme y que se venga lo que se tenga que venir. Demasiado lindo. Ahí, si ven, hay que clarificar o podemos clarificar algo, la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que quiero y lo que necesito? ¿Cómo lo Sí. sentiste tú, Cami? Para mí fue muy como loco el tema de pedir como tal, porque yo hablo mucho, y voy a botarme a los Sebas un libro, Conversaciones con Dios, no sé, Adivino. muy bueno, me encantó también, y después de eso estaba leyendo el de Joe Dispenza, el de Stop the Habit of Being Yourself, y pues son similares en cuanto a eso, en cuanto a esa conexión, y reconocí que yo tiendo a hablar mucho pues yo lo llamo universo, pero casi siempre es desde el agradecimiento, no de pedir cosas, y como despertar o pues como darme cuenta que está esa posibilidad y justamente de no pedir lo que quiero sino lo que necesito, que es una diferencia, algunos podrían decir sutil, pero realmente no es sutil, es muy grande. Entonces como descubrir que eso también está ahí es como wow, o sea, muy sí, como que Revelador. abre los ojos, revelador, gracias, era la palabra. Es muy revelador. Entonces, ahí se abrió una forma de episteme. Con eso se sigue trabajando. ¿Por qué? Porque se simboliza. Al inconsciente solo le llegan símbolos. ¿Sí? Él no son las palabras, son los símbolos. Entonces, todo lo que volvemos símbolo entra al inconsciente y es la manera de entrar en él y ahí se vuelve real. Y desde ahí se puede transformar. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues yo, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero transformar en mí? Vamos a decir, por ejemplo, quiero transformar que yo
no acepto a mi pareja tal como es. Yo solo quiero transformar. Ah, bueno, entonces lo vuelvo un símbolo. Y al volverlo un símbolo, yo le digo, sabiduría universal, este es el símbolo. Pero ¿cómo lo vuelves un símbolo, Gloria? Lo imagino. O sea, me meto en el Es decir, yo quiero transformar que quiero aceptar a mi pareja. Yo no lo Sí. acepto a mi pareja. Entonces no lo estoy aceptando. Entonces, Eso- buenísimo. Entonces yo lo vuelvo un símbolo. Entonces yo digo Espíritu Santo. Espíritu Santo, sabiduría universal. Como lo quieran tú lo llamar, llamas. inteligencia Hay divina, gente- poder y supremo, dice Espíritu Dios. Santo porque hay unas personas que dicen, yo lo veo como el Espíritu Santo. Hubo un paciente que me dijo, una personita que me dijo, mire, yo lo veo como los ojos de mi perro, de mi gato. Bueno, te lo ve, porque Wow. es lo que ve más Wow. hermoso, lo que ve más hermoso en su vida. Así. Entonces le dice, bueno, sabiduría, esto. Entonces lo vio, el símbolo es, por decirte, una cuchara. Esta cuchara representa el que yo no acepte mi pareja. Entonces ahora haz para mí con esa cuchara lo que yo necesito. Y solamente esperas. Y tu sabiduría la empieza a transformar. Y entonces aparece un escaparate. Dice, ya la está transformando. Haz con este escaparate lo que yo necesito. Mira qué es lo que yo necesito, no es lo que quiero, lo que yo necesito. Y esperas. Pero eso sí, dejas que trabajes ¿quién trabaja? Trabaja la sabiduría universal, trabaja el inconsciente y él trabaja. Y entonces cuando tú te das cuenta, lo está viendo como un papel que va por el Viento, por el cayendo. viento, sí. Este papel que va por el viento, haz con él lo que yo necesito. Hasta que llega un momento, si el tema es muy complejo, se demora cantidad, hay varias transformaciones. Claro, porque Pero además tenemos que hacer el paréntesis de que mientras que se convierta en de lo que decías, de cuchara uno al tiene que escaparate, esperarte, no. ahí aparece un montón de vainas que uno tiene que sanar, No, resolver. pues ahí, precisamente como uno está en estado ampliado de conciencia, ¿sí? Entonces, hasta que llega un momento en que ya no aparece nada. Entonces, ¿qué hizo? Ya lo transformó, ya hizo para mí lo que yo necesito y ya. Pero está en ese resuelto. proceso de transformación se encuentra también el origen de ciertas emociones o de ese concepto que uno tiene y quiere transformar, se va encontrando por medio de esa guía que tú das, se va encontrando un origen y probablemente, no sé, es algo, nadie me hablaba en el recreo en el colegio, como lo decía Sebas Caneo en nuestro anterior episodio, o un tema de bullying, un tema de trauma más profundo, un tema más, digamos, como no tan profundo como para otras personas. Entonces, si se logra llegar a ese origen y ahí es donde tenemos esta posibilidad de transformarlo. Ahí está la diferencia. Que mientras en las clásicas, ¿sí? En las terapias clásicas, tú tienes que entender y estás trabajando con la razón. ¿Qué fue lo que pasó? Y tal, y tienes que entenderlo. En esto, tú se lo entregas al inconsciente, él sabe. Muchas veces se trabaja cosas que uno no sabe qué fue lo que pasó. Y le dice, pero tú inconsciente, tú sí sabes. Inconsciente, tú sí sabes qué pasó. Entonces, haz para mí con eso lo que yo necesito. ¿Sí ves? Entonces, digamos que esta forma que acabo de decir del símbolo es mejor acompañado de un terapista porque pues va ayudando. Claro, eso Pero es ¿cómo lo puedo? eso es súper importante y que o sea, pero los que estén escuchando esto y si les aparece algo extraño Sí. en la terapia y se dan cuenta de Bueno. cosas que los tengan en shock, siempre busquen ayuda de un profesional serio que los pueda ayudar y guiar. Claro, pero ¿cómo yo lo puedo manejar solo? Simplemente, oiga, yo esta situación que quiero transformar, que no acepto mi pareja, haz para mí lo que yo necesito. Pero entonces, y lo suelto. Y él va a hacer lo que yo necesito. Y ya, lo suelto. Claro, Ya pero lo qué tal suelto. que es lo que Ya. tú necesitas sea que tu pareja se va. Exactamente.
Y que si se va, y si se va. Entonces tú le dices, bueno, sabiduría inconsciente, yo también lo puedo llamar inconsciente. Inconsciente. Fulano se va. Mírale esto, fulano se va. Haz para mí lo que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa? Que has hecho un ejercicio de humildad impresionante porque le estás diciendo, no hagas lo que yo quiero. El alma está piloteando la nave, no el ego. Sí, exacto. No hagas lo que yo quiero, haz lo que yo necesito, porque tú sí sabes yo qué necesito. Ush. Porque es que lo que decíamos ahí en la meditación, ¿por qué no lo habías hecho? Porque siempre me pides lo que quieres. Y lo que quieres no es lo que necesitas. Lo que quiere uno es el ego pidiendo, el capricho, es la exigencia, eso viene de un montón también de aferrarse a unos conceptos muy establecidos por la sociedad, pero lo que necesito es lo que mi alma o mi interior más puro requiere. Exactamente, lo que necesito es lo que está diseñado. Es que lo que nosotros tenemos que tener claro es que hay un diseño de la misión que vamos a cumplir. ¿Cierto? Y eso se llama el yo holográfico y está descubierto y está por Garayev. Garayev en su laboratorio estaba estudiando, es un ruso, estaba estudiando el ADN de la salamandra, pero en un huevo de salamandra. Y cuando logra penetrar en el ADN, lo ve como luz. ¿Y cómo es la luz? Como una salamandra, la luz de una salamandra madura, realizada, ya había cumplido su misión. O sea, es decir, ya estaba diseñado. Esto está muy loco porque me está diciendo que desde el huevo, él proyectando la luz, ¿cierto? Ya veía una salamandra adulta ya desarrollada. Adulta ya desarrollada, había cumplido su misión. Es decir, que todos de nosotros... sí. Ya eso está en nosotros, ¿cierto? Eso, por eso. ¿Y cómo se sabe? Por todas nuestras habilidades. Todo va orientado, todo lo que nos gusta, todo eso que les queda fácil. Eso nos muestra que por ahí va nuestra misión. Sin embargo, no necesariamente. Podemos llegar a ser la persona adulta y no hemos cumplido la misión. No necesariamente la hemos cumplido. Sí, porque nos fuimos siempre por el que quiero. Yo lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero, Ay, lo no que lo quiero, que lo que quiero. Y no lo que necesito. Tengo una pregunta. Sí, hay que hacer un paréntesis porque esta información está muy valiente antes de que hagas tu pregunta. Que está clave y quiero que todo el mundo se lleve ese mensaje tan hermoso que está diciendo Glorias. Dentro de nosotros, de todos nosotros, está la capacidad de conectarnos con nuestra mejor versión, como la quieran llamar, la versión que cumplió todos los sueños, la versión que logra todo lo que usted se propone, la versión que ha salido de todas las adversidades. Eso está entre nosotros y nos podemos conectar a ese poder. Sépanlo y además está probado por la ciencia. Eso está demasiado lindo, es lo que quería decir. No, pero sigue porque yo creo que falta ahí la parte de pedir. Entonces, tú acabas de decir que ahí está todo el poder ilimitado que tenemos porque es el mismo poder del universo. Entonces es absolutamente ilimitado. Y lo que dice Sebas es, al reconocerlo y al saber que está ahí, pues tenemos la capacidad de pedirle desde nuestras necesidades, no desde el ego, no desde el capricho, no desde lo que yo quiero imponer, sino de lo que yo necesito para que mi alma se acerque a esa plenitud. Podemos pedirle y creo que hace parte de ese ejercicio bonito de conectarnos con ese inconsciente es también proyectarnos y visualizarnos en lo que soñamos ser desde lo que necesito, más que quiero ser multimillonario, eso también puede probablemente proyectarse, pero es más qué me va a dar bienestar, qué me va a acercar a mi plenitud, cómo me visualizo yo y si tú lo visualizas, esa realidad ya está creada, que al final es todo este concepto cuántico. Bueno, pero entonces para entender más este concepto cuántico es muy importante la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es lo que no tengo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que necesito? Lo que tengo. O sea, el universo siempre y la sabiduría y siempre te va a dar lo que tú necesitas. Todos tenemos lo que necesitamos, pero resulta que nosotros decimos, no, esto no es lo que quiero. Esto no, porque yo quiero es esto. Y entonces no vuelvo a mirar lo que necesito, sino lo que quiero y lo que quiero y lo que quiero, y puedo perder lo que necesito. Entonces,
¿Qué lo que necesito es tan importante? Porque lo que necesito es la pista. Es lo que tengo, lo que necesito es lo que tengo. Y lo que tengo es la pista que el universo me está dando de por dónde va lo mío. Entonces, y dice, a esa pista lo que necesita es ponerle gratitud. ¿Y qué es la gratitud? Dice, la gratitud no es solo dar gracias, no, la gratitud es la capacidad de ver lo que tengo, ¿qué es lo que necesito? ver la potencialidad que tiene lo que tengo, amar eso que tengo, explorar todas las posibilidades de lo que tengo, ver todo lo que me brinda, y ahí se van a abrir infinitas posibilidades. Entonces, es eso, porque lo que tengo, que es lo que necesito, esa es una pista que te está dando el universo. Míralo, míralo. Y puede ser que lo mismo que tengo cuando le veo todas las posibilidades. Ahí encuentras ese sueño por allá que tenías de la casa con no sé cómo, no sé cómo. Y ahí la encuentras. Ahí la encuentras. Pero no te despistaste. Si tú aquí te fuiste por la casa, te perdiste y dejaste esto y hasta pierdes esto. Entonces pierdes lo que necesitas, lo que tienes. Yo tengo, por ejemplo, yo abandono todo y digo, tiro todo esto porque esto a mí no me gusta y no sé qué, cuando ahí había muchas posibilidades. Sí, habría que buscarlas hasta que se cierre ese proceso. Cuando ese proceso se cierra, listo, ya cojo otro. Porque ese concepto de las posibilidades es completamente contrario a lo que tendemos a hacer, que es querer controlar cada una de las situaciones o del resultado o del cómo llegar a ese resultado, y no nos dejamos sorprender. Divino, eso es divino. Eso es divino y eso viene de la física cuántica. Porque lo que descubre la física cuántica, de donde toma su nombre, es del quantum. El quantum es la unidad más pequeña de materia. Y el quantum llega a la física ya a decir, cuando lo descubre el quantum, dice, sabemos que existe por el rastro que deja. Porque es tan diminuto que aún con todas las máquinas especiales, pues, para visualizar, digamos, átomos, los átomos, todas esas cosas. todo esto. Entonces, dice, sabemos que existe por el rastro que deja, pero el rastro solo lo vemos si lo pensamos. ¿Qué quiere decir? Que ahí se volteó todo. O sea, es el pensamiento el que crea la materia. En ese momento que lo piensas, se crea. ¿Qué se crea? La materia. ¿Sí? O sea, se crea lo que pensamos, o sea, lo que pensamos se crea. Se crea la materia. Ahí se crea. Y Esto bueno, me está hasta volando ahí. la cabeza. Sí, está increíble. Entonces, ahí se crea. Y ahí estuvo la física un tiempo, hasta que los científicos dijeron, bueno, ¿y por qué no seguimos profundizando, metiéndonos más, pensándolo? Y entonces se metieron a verlo en el laboratorio, pensando en el pasado. Y lo que veían era la partícula quieta, estática, una sola partícula, y no había más. Una sola partícula. Entonces, lo llamamos la partícula. Cuando dijeron, ahora pensémoslo en el presente, y apareció la onda, con un abanico de posibilidades. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Que se crea según lo que uno piense. Si uno está pensando en el pasado, será estático y será solo la partícula. Y no hay mucha creación. Pero si tú estás siempre en el presente, se crea el abanico de posibilidades. Y cuando los científicos dijeron, oiga, cojamos una posibilidad y la vamos a profundizar, ellas no se dejaban coger. Fue la que quiso. De ese abanico de posibilidades se les impuso y se dieron cuenta que el científico no podía dominar esa realidad tan profunda, que era la realidad la que lo dominaba a él. Entonces es esta la que se dejó coger, la que quiso el abanico de posibilidades, la posibilidad que quiso. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Esta es la incertidumbre cuántica. Y por eso aparece ya el concepto de la incertidumbre cuántica, ¿sí?
como un concepto fundamental. Y decir, es entregarnos a la incertidumbre cuántica. Entonces, cuando tú te entregas a lo que necesito, te estás entregando a la incertidumbre Al cuántica. abanico de posibilidades Al que te va a abanico de abrir todo el posibilidades. mundo lo que quieras. Pero Gloria, Claro. eso está demasiado maravilloso. Yo quiero saber, en tu experiencia, ¿qué has visto, cómo ha curado gente usando ese inconsciente, ese poder de usar el poder divino? O sea, Pues precisamente porque me remites a una cosa muy hermosa, que es que Milton Erickson descubre, mire, si no se cree, no hay sanación. Si no se cree, no hay sanación. ¿Y qué es lo que haces tú cuando tú te entregas a la incertidumbre cuántica? Yo me abandono y creo Surrender. que es lo mejor, que todo fluya a mi favor. Eso es cuando yo digo todo fluye a mi favor, es el máximo grado de fe, de certeza. Imagínate, estoy creyendo y me estoy soltando a que el universo, en su inmensidad, en su creatividad, a ese ordenador del universo, ¿sí? Entonces viene, ¿sí? Yo me entrego y ahí se da el salto cuántico. no, y sabes que me Ahí encanta. es donde se da. En la sanación es un salto cuántico. No, y Gloria, sabes que me encanta y es una pregunta que vi hoy por casualidad que preguntaban ¿qué es la fe? Y la fe o por qué es, primero qué es la fe y por qué creen en la fe. Entonces, primero pues porque se entiende, hay algo más grande que nosotros, ¿cierto? Cuando uno está de verdad en su peor día, mal, no se quiere parar, tiene que poder creer en algo superior que lo va a ayudar a uno para poderse sostener, entregarse a lo que hablamos. Véanlo, Dios, inteligencia divina, Ganesh, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Porque al final todo lo vemos, pero tener ese poder y una fuerza que nos está ayudando en nuestros peores momentos es lo mejor. Y además, yo no sé si ustedes saben que cuando uno se entrega, como dice Gloria, y suelta el control, aparecen cosas tan increíbles que son más allá de lo que uno se esperaba, más allá de lo que uno se soñó, más allá de lo que uno se imaginó. Entonces, tiene que haber algo más grande que uno entregándole magia, literal magia, que lo ayuda. Esa es la incertidumbre cuántica. Esa es la Si lo quieres ver desde la ciencia, porque probablemente nos oyen muchos que son escépticos a la magia, lo hemos oído en algunos comentarios, esta es la explicación científica, que eso es lo que me parece maravilloso. Yo soy de magia 100% y cuando me lo ratifica en conciencia, pues ya ahí mejor dicho, es que no puedo ignorarlo, pero tú lo estás explicando también desde una forma científica. Entonces, claro, entonces cuando decimos la sanación, por ejemplo, Milton Erickson se lo entrega la sanación, es al inconsciente. Y le dice, hazlo, sana. Entonces el inconsciente lo hace. Y claro, dentro de eso pues hay todas las técnicas que desarrolla, digamos, la física, la ericksoniana, la terapia ericksoniana, porque Erickson desarrolló una serie de técnicas, pero en el fondo es esa. Yo Sí. quiero hacer una pregunta que puede conectar muchas personas que nos oyen y es, a veces estos conceptos son difíciles de aterrizar en el día a día y en la realidad. Ojalá fuera tan fácil soltar, vivir el presente y de hecho quiero contarte que de las cosas más bonitas que me ha pasado en todo este despertar y en este trabajo que he hecho en mí es conocerme y aceptarme, con lo bueno y con lo que hay que sanar. Y a pesar de haber trabajado mucho, todos los días, un poquito, me cuesta aterrizar, como soltar, y me cuesta, a pesar de tener mucha fe y mucha confianza, pero me ha costado trabajo en algunos aspectos de mi vida, vivir el presente, no irme. Soy una persona que sobrepiensa, soy una persona que a veces es ansiosa con algunas situaciones porque le gusta tener el control. Entonces me ha costado un poco vivir en el presente y soltar. En unos aspectos me fluye más, en otros me cuesta. ¿Algún tip que nos quieras dejar a los que no logramos soltar tan fácilmente? Bueno, en último término, ¿qué es lo que nos impide soltar? En lo que yo he visto, he comprendido que teóricamente se sostiene, pero que volviéndolo así práctico, es la arrogancia. Claro, la arrogancia, porque la arrogancia es las cosas sean como yo digo. Entonces yo sola sobrepienso,
para controlarlas y transformarlas desde el pensamiento. ¿Sí? Qué cerdada. Esa es la arrogancia. Y cuando yo soy capaz de decir, esto me está haciendo sufrir, esto no, yo me rindo. Yo acepto todo como fue, como es y como será. Me acepto tal como es. O esta situación la acepto tal como es. Ahí hay una cortina que se cae y cae todo sufrimiento. Y además descansa. Ya no sufres. Descansa la cabeza. Descansas y lo sueltas. Y si además le dices, sabiduría universal, haz para mí lo que yo necesito. En esto, haz para mí lo que yo necesito. Ya. No está en mi, porque es mentira que yo logro que está en mi control, en mi gobernabilidad. No está. Entonces la humildad de aceptar, no, es que no está en mi gobernabilidad. Eso es la humildad. Yo ya lo acepto. No está. Salí de la arrogancia completamente. Entonces, ahí, y en ese sentido, vemos que es como el verdadero camino de la espiritualidad. La espiritualidad es muy humilde. Y nosotros encontramos que viene un desarrollo. Por ejemplo, ahora hay un surgir hermosísimo de la espiritualidad, pero llega un momento en que también se encuentra con una vanidad espiritual. Sí, lo que se llama ego espiritual. Eso. Y entonces hay una arrogancia. Y ahí es donde la persona entra en sus oscuridades. Y entramos en esas oscuridades, en esas cosas, hasta que el dolor, el sufrimiento, el llanto nos hace rendirnos y decir, me rindo. Y otra vez volver a la humildad. Total. Y volvemos y encontramos el camino. ¿Qué es ese camino? ¿Sí? Yo le veo que la humildad es una avenida, es una cosa muy hermosa, ¿no? Es un permitirnos discurrir y descubrir. Y sabiendo que esa humildad está basada en la aceptación. Y que la aceptación, la gente, ¿por qué odia la aceptación? Porque cree que la aceptación es sumisión. No, la aceptación es la capacidad de yo ver qué es lo que no tengo en mi gobernabilidad para transformar. Y si no, yo no tengo gobernabilidad sobre eso, yo lo acepto. Y todo lo que tenga gobernabilidad, pues yo lo transformo. Porque está en mi gobernabilidad. Sí, yo tengo la gobernabilidad de mover este cojín, pero de pronto no tengo gobernabilidad de mover este sofá porque no es mi casa. Y si me obsesiono en que yo tengo que este sofá tiene que estar donde yo creo que es hermoso, ahí estoy, en el sufrimiento y en la arrogancia. Pero si yo entiendo, no, es que esto no es mi lugar, esto no es mi espacio, entonces yo lo acepto, ahí él está donde tiene que estar. Y ahí me tranquilizo. Pero eso no quiere decir que yo no tenga capacidad de poner límites, porque no estoy en la sumisión. La sumisión es con sufrimiento, con inmovilidad, no. No, es con reconocer que en esto no tengo gobernabilidad y yo acepto. Pero sí, reconozco también que yo tengo la capacidad de poner un límite y pongo el límite. Donde me están faltando al respeto, donde de verdad me están haciendo daño, yo tengo que velar. ¿Sí? Entonces, ahí pongo el límite. ¿Sí? Y soy capaz de decir, no, qué pena, yo a ti te acepto tal como eres, no te voy a cambiar, no te estoy pretendiendo cambiar, pero sí te pido que me respetes, no me puedes maltratar así. Porque si tú no estás dispuesto a maltratarme, estás a tratarme de otra manera, entonces si no estás dispuesto, qué pena, permiso, yo entonces doy media vuelta y yo no tengo por qué estar aquí, permiso, así me vaya solo hasta allí, hasta el balcón o hasta la cocina, pero ya puse un límite. Claro. Así al ratico vuelva, pero ya puse un límite. Eso es de hermoso, tiene también la aceptación, que tiene esa capacidad. Y no me deja enredarme en lo que no puedo lograr, porque no está en mi gobernabilidad.
No me Gloria, Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Hay tanta información que nos has dado hoy que te lo juro que estoy con la cabeza explotada, lloré, o sea, ha sido increíble. Lo más lindo de todo es que yo empecé el episodio diciendo, no, vamos a hablar de la terapia y se fue por el inconsciente y solté y está divino. Soy como, wow, esto está increíble. Entonces me di cuenta de eso que estaba pasando en este momento. Yo quería, antes de que ya empezáramos como a cerrar, Gloria, porque quiero que se lleven esto, o sea, Gloria, tú haces todo este tipo de terapias, ¿cierto? Desde el inconsciente para sanar cualquier cosa, ¿no? Hablamos de sanar la infancia, sanar ancestros. Yo he trabajado contigo muchos temas de mis ancestros, de cosas que cogí de mis papás cuando era niño, de cosas que vienen de mis abuelos, del legado, ¿cierto? Hay muchas cosas que se pueden sanar a través de la terapia y del inconsciente. Y acuérdense que lo que digo, Gloria, es que hay muchas terapias pequeñas, ¿cierto? Hay demás microterapias. Breves. Terapias breves, hay muchos tipos. O sea, conózcanse, exploren, vea qué les resuena, qué no les resuena. O sea, investiguen ustedes mismos qué es lo que quieren saber para que empiecen a trabajar en ustedes mismos, y ese es como el verdadero camino que decía Gloria. Acepten donde están y empiecen a ver qué les sirve, y se les juro que se va a venir un viaje hermoso de autodescubrimiento, de cosas increíbles, que yo soy prueba de eso porque yo he hecho muchas terapias con Gloria. Gloria la amo, de verdad. Ay, y gracias, lo que dije, Sebastián. yo no sería la persona que soy hoy si no tendría alguien que me ayudara, porque pues uno sí, hay muchos, llega a un parte solo, pero necesita pedir ayuda para llegar a más lados. Entonces, de verdad, no tengan miedo. Busquen la terapia que les resuene o los métodos que les resuenen. Busquen ayuda de gente que sepa para que ustedes se puedan conocer y puedan llegar a ser la mejor versión y puedan, ojalá, crear un podcast increíble donde inviten a gente como Gloria Amparo, que es espectacular. Nosotros le estábamos contando a Gloria que para ella debe ser muy gratificante tocar corazones como lo haces. Yo ya lo viví, Sebas lo está viviendo desde hace varios años. Yo muy nueva en esto contigo, pero sí lograste llegar a un punto donde yo siento que fue muy importante en mi vida, y por eso te agradezco. Le estábamos contando desde toda la humildad del caso que nosotros grabando este podcast hemos tocado algunos corazones, y de hecho nos escribió alguien hace poco y nos dijo, oigan, estoy pasando por un despertar de conciencia y esto me ha traído demasiadas inquietudes y no sé cómo resolverlas. Entonces nos deja algunas preguntas que quisiera compartirles, pero mientras tanto voy buscando las Sebas. Creo que parte de lo que nosotros queremos lograr con este podcast es precisamente dar herramientas a las personas que nos oyen, no dando una verdad absoluta. Creo que tenemos como todas estas opciones que vienen sobre todo desde nuestra experiencia. Entonces, al encontrar ese camino, digamos, donde cada uno va oyendo ejemplos de la vida de los demás, pues probablemente puede llegar como a esa conclusión de cuál puede ser el método que más le puede funcionar. Sí, que eso es divino. Y sí, lo que hablamos, esta es la experiencia nuestra, la experiencia que Gloria les está contando del inconsciente, que me encanta porque tú traes toda la ciencia y el poder de entenderlo desde esa manera. Pero sí, de verdad que la invitación es, o sea, no tienen que creer esto, crean lo que ustedes quieran, busquen herramientas, las herramientas existen. Cami habló de Conversaciones con Dios, un libro increíble. Luis, hay muchas herramientas, libros que los pueden ayudar a encontrarse y a intentar ver. Además, ya lo dijeron, suelten. Lleguen a una librería, cierren los ojos y digan, denme el libro que yo necesito. Y seguro les va a brillar el libro que necesitan para que encuentren lo que necesitan en ese momento. Bueno, yo quiero aquí, creo que vamos a responderle por interno algunas de estas preguntas porque hoy creo que las resolvimos en medio de nuestra conversación. Quiero irme directamente a una que no hemos respondido y que me parece que puede ser bien importante para muchas personas que nos oyen, y dice puntualmente esta pregunta de Camilo, y es: cuando sientes que tu alma te pide a gritos ser libre, hablo del trabajo, de personas, de situaciones, y de alguna manera te sientes racionalmente incapaz de sostener tus obligaciones y el peso de lo que esta decisión puede traer, pero sabes que tu alma pide esa incertidumbre y busca propósito, ¿qué debes hacer? Esa es muy linda, una pregunta muy linda. Y es muy linda precisamente porque nos remite a lo mismo. Nos remite a ver que la vida que primero que el universo fue creado pues por una inteligencia ordenadora que viene de otra ley, ¿no? Otra ley de la física cuántica, que la voy a mencionar. A nosotros nos decían que todo era vacío, que el espacio entre el protón y el neutrón era vacío, que el espacio entre un planeta y otro era vacío.
La física cuántica dice nada es vacío, está lleno de información y de energía. Pero esa información y energía está recorrida por una red de relaciones súper sutiles y profundas. Ese conjunto de relaciones, ¿sí?, que atraviesan la información y la energía conforman una suprainteligencia. Y esa suprainteligencia es la ordenadora del universo. Entonces, esa suprainteligencia, para administrar el universo, creó unas leyes. ¿Sí? Creó unas leyes del universo. Y con esas leyes es como si hubiera montado una escuela, que con esas leyes nos ponen esa prueba a aprender. Y que el ascenso, el desarrollo nuestro, va siendo por esos aprendizajes que vamos avanzando en ese ejercicio de conocer las leyes del universo. Ahí podemos reconocer, por ejemplo, la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia dice cada cosa en su lugar y cada lugar en su cosa. Entonces, ¿cómo la ley pone cada cosa en su lugar y cada lugar en su cosa? Lo pone por la vibración. Entonces, si yo vibro alto, la ley dice, entonces ahora, ven, sube un poquito más. Y por 4 indicadores que tiene, entonces, ¿qué es? En lo económico, en lo de salud, en las relaciones y en el entorno, te ponen condiciones mejores. Pero si yo vibro bajo porque yo no quiero esto, sino que quiero lo otro, eso me pone a vibrar bajo porque me pone triste, no estoy consiguiendo, entonces la ley dice, ven, como no has aprendido todavía, ven, baja un poquito más. Y te pone en condiciones económicas más difíciles, y te pone problemas de salud más complicaditos, y te pone en un entorno más difícil, y te pone en una relación con personas más difíciles. Cómo afrontar esos retos porque para seguir aprendiendo. Porque tienes que aprender. Pero si llega un momento en que te saturas, ya estoy saturado, venga y doy a alguien que me ayude, venga, y cambio todas esas creencias limitantes, o por lo menos algunas, y empiezo a vibrar distinto, la ley vuelve y dice, no, ven, ya aprendiste, ya aprendiste, ven. Entonces sube aquí un poquito más. Es como para mostrar de una manera muy elemental, que es una escuela, es todo ese aprendizaje. Entonces, a mí el alma me está pidiendo ya, suelta todo y dedícate a meditar. Pero tienes unos hijos que sostener, tienes una carrera que terminar o unas cosas que terminar, unas cosas no sé qué, tienes todo eso, tienes que garantizar eso. Ahí estás en ese proceso de aprendizaje. Ahí la vida te está hablando, ahí te está diciendo, vea, ¿sabe qué? Una cosa es la misión, que su misión parece que es muy espiritual, y otra cosa es la función. Pero va a tener que aprender a cumplir a través de la función hasta que usted aprenda ahí, ¿sí? Que ese es un camino, que lo va a ir llevando y que tienes que saber encontrar en eso cómo articular, cómo dentro de eso hacer tu espiritualidad, cómo sacarle a esa situación, sacarle el espacio para que te entregues, así sea media hora, pero lo vas a hacer, eso que es la misión media hora, lo vas a hacer en tu función, cumpliendo tu función, hasta que llega un momento en que todo eso se va armonizando porque estás vibrando alto. Y lo que tienes que garantizar es que vibres muy alto y aprender todo lo que ahí tienes. Y es el aprendizaje que te dejan tus hijos, que tienes que sostener. Y ahí vas encontrando, vas encontrando ese camino. Pero lo tienes eso que quieres ya. Yo me quiero entregar ya a solo meditar y solo, bueno, pues vas a poner tu parte y vas a hacer a cómo articularlo, pero no puedes abandonar el otro. Y no solo porque es que estás en un camino, ese camino te va llevando, porque tienes que hacer unos aprendizajes que están puestos y que tú dicen, bueno, hay 2 teorías. Unos dicen que yo escogí venir a este lugar donde es más difícil y tal cosa para vivir esto.
Otros dicen que no, que es la ley de la correspondencia el que dijo, no, es que tu alma no ha avanzado todavía todo esto, entonces te corresponde hacer esto y aprender esto y esto. Es por correspondencia, pero por esa misma correspondencia vas avanzando, pero hay que vibrar muy alto. O sea, no te puedes dejar perder porque ahí estarías. No, es que lo que yo quiero es ya dedicarme, irme al monasterio, o yo no sé, o hacer tal cosa, o no. No, tienes que armar tu pequeño monasterio de 6 a 6:30 de la mañana, Sí. no sé. Pero, y de manera metafórica, ¿no? Total. Hay que armar eso. Y eso te va a poner a vibrar tan alto que todo las se va a ir cosas, que el acomodando. proceso se va acomodando y más rápido, porque hay que vibrar muy alto hasta lograrlo y eso se va acoplando y va, Qué y va cosa saliendo. más linda y también más práctica para quienes lo están hoy oyendo y dicen, quisiera dejar todo botado para dedicarme a surfear, meditar, etcétera, pero es de a poquitos, vamos paso a paso y vamos soltando y viendo las posibilidades de nuestro hoy, agradeciendo lo que tenemos hoy, y el universo te va a dar, o como tú lo quieras ver, te va a dar todo lo que necesitas para ese camino que te va a ir acercando hacia tu plenitud. Y viendo también lo que decías, porque estoy anonadado con lo que acabaste de decir, pero lo que me conecto es cómo resignificas esas cosas que no quieres, como qué es lo que tengo que aprender de ahí. Y ahí es que lo resignificas y ves qué es lo que estás aprendiendo y se transforma, como tú dices. Exactamente. Qué locura. Entonces es ese ver, oiga, yo todo esto que es mi función, porque eso es que me parece importante reconocer, que es que estoy cumpliendo una función que no es mi misión, pero que en mi misión me siento muy contento y en la función no. Pero entonces me toca rendirme ante la función, decirme, me rindo, Lo te entrego. acepto como eres. Sí, te acepto como eres. Te acepto como eres, voy a vivirte como eres a toda intensidad, voy a amarte, voy a ver todas tus posibilidades, voy a avanzar. Y esa es la espiritualidad más alta que hay, Uy. que es la rendición. Es la espiritualidad más alta. Ahí estás viviendo allá tu pequeño, digamos, como tu pequeño monasterio. Ahí lo O sea, estás es que viviendo. eso lo tangibiliza tanto, es como ese lugar perfecto donde hay plenitud. El monasterio es el lugar donde hay plenitud, donde y uno está está dentro. con uno mismo. Y está dentro. de uno. Y está dentro. Entonces no es lo que tenga. Entonces, pero yo tengo que cumplir con estas cosas. Pero tengo que armar mi pequeño monasterio, adorando, amando, viendo las posibilidades de lo que tengo, de mi función. Y esa función te va llevando. Ella se va Te va yendo, guiando. se Sí, va así llevando tal y llega un momento en que va. Porque ahí mismo vas a ir encontrando tu misión. Y hay un momento en que dices, oiga, y es que aquí estaba, y aparece exactamente. Aparece. Oiga, increíble. ¿Por qué? Porque eso es la señal que te está dando. Esa inteligencia ordenadora, supraordenadora del universo, te está diciendo, mire, aquí está la señal que le doy, sígala. Ay, sí, ahí hay que sígala. lograr conectar Eso mucho es, con eso. Conectar con eso. Y eso es salir de la arrogancia, porque lo otro Eso es, es salir de la mire, arrogancia. es que tiene que ser como yo quiero, así, yo ya irme para mi monasterio. Y lo haces Sí. y resulta que no encuentras el monasterio. No lo encuentras, no. Empiezas a sentir desazón, empiezas a sentir que no logras conectar, porque rompiste y te perdiste. Acuérdate que hay una señal, hay unas señales. Sí. No. Yo creo que aquí podemos aprovechar para... Gloria no tiene redes sociales, pero vamos a dejar a la antigüita el contacto de Gloria, porque creo que es algo que si les sonó dentro de este espacio, y yo que lo hice, pues Sebas es 100%, Fan. yo lo hice y también digo, súper recomendado, es un tipo de terapia que les puede servir. Si esto les sonó, les vamos a dejar el teléfono para que le escriban por WhatsApp y puedan acudir, digamos, como a este tipo de herramientas que yo creo que son súper sanadoras. Y Sí, de verdad, Gloria, darte las gracias por toda la información tan maravillosa que compartiste, por hacer una meditación con nuestro inconsciente. Yo creo que me llevo demasiado. Cada vez que llega a un lado,
universo, dame lo que yo necesito y que me ayude como sea. Me Soltar. encantó. O sea, te lo juro que como, wow, qué cosa tan hermosa. Entonces, miren, porfa, si este mensaje les suena y un día dijeron, oiga, ¿qué Esto está es lo que sonando? necesito. Esto es lo que necesito. Aquí está el teléfono de Clara Amparo. Entonces, más 57, acuérdense que es Colombia, 316 306 2531. Igual lo vamos a dejar en nuestras redes también, como para que puedan tener acceso a escribirle. Y bueno, pues realmente... Les cuento por qué no estoy en las redes, pues porque me han referido siempre y las personas llegan, vengo porque fulanito me refirió y yo me siento muy feliz que llegue alguien. ¿sí? O sea, nosotros que aquí que te nos estamos refirió. refiriendo a los que nos oyen. O sea, es del alma, es algo que fue de verdad una experiencia demasiado poderosa en mi experiencia, y Sebas también lo dice en su experiencia. Esa es la forma en la que recomendamos al que nos oiga y al que le llegó. Sí. Háganse ese regalo. ¿Cuánto se gastan en regalos para los demás? Háganse ese regalo para ustedes, de verdad, de conocerse, de ver este tipo de terapias, de explorarse, y háganse este regalo porque las terapias con Clara Amparo son Sí. le magnifique. Bueno, literal. entonces las terapias, yo les digo, es cuando hay una dificultad, ¿cierto? Cuando hay, entonces uno busca quien lo acompañe, ¿sí? Súper importante. Sí, no es porque sí, importante, no es porque, entonces, a mí me ha llegado gente, es que yo quiero que usted me haga una constelación, porque todo Porque el mundo me se dijeron que está haciendo, chévere. porque todo el Sí. mundo se está haciendo constelaciones Literal. y yo quiero estar también haciéndome constelación por moda. No. ¿Y qué es lo que quieres trabajar? ¿Cuál es tu dificultad? No, pues yo no tengo ninguna dificultad. Yo es que quiero porque todo el mundo se lo ha hecho y hablan de que se han hecho. No, así no es. Ahí es lo mismo, que es lo que quieres y no lo que Es decir, necesitas. tú estás sintiendo que hay algo que te dificulta, que es que te está dificultando dar este paso de aquí a allí. Ah, bueno, es eso nomás. Listo, trabajamos eso. Y encontramos realmente dónde se estructuró la dificultad. Y ahí vienen todas estas herramientas, cuál es la que sirve, y entonces se trabaja con eso. Para Muchas. terminar, aprovechen los momentos difíciles, aprovechen los momentos donde no se sientan muy bien con lo que está pasando en sus vidas para encontrar qué es lo que hay que sanar. Es ahí donde uno encuentra, estoy en una crisis, vayan profundo y encuentren, y ahí sí pidan ayuda. Drop the mic. Gracias, María, por esas palabras tan hermosas que acabas de decir. Gracias, Gloria, por todo lo que nos comentaste hoy. De verdad que gracias y Gracias. Bueno, yo también les doy las gracias, es espectacular haber estado aquí, haber compartido. Entonces, muchas gracias a María, muchas gracias a Seba y muchas gracias a Camilo, porque ha sido espectacular. Si faltara alguno de ustedes tres, no, esto no sería posible. Es muy cierto. Entonces, gracias a ustedes. Abrazo y grande. gracias a la sinergia que los une. Ay, Bueno. gracias. Inteligencia divina. Bueno, también. Chao. Todo el amor para todos. Este episodio fue grabado y producido por Camilo Luna.